Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están, chicos? Ya vamos a comenzar porque tenemos bastante para ver hoy, ¿sí? La clase pasada nosotros vimos combinación lineal de vectores, ¿sí? Ahora esperen que voy a comenzar a grabar. Recording in Bueno, progress. en esta clase vamos a continuar con combinación lineal de vectores. Vamos a ver ahora cuando se dice que los vectores son linealmente independientes. Este es un concepto ya visto, porque cuando nosotros definimos rango de una matriz, vimos que el rango, por ejemplo, era el conjunto el rango era la cantidad de filas linealmente independientes en una matriz. Y ahora lo que estamos viendo son vectores linealmente independientes, pero el concepto es el mismo. Entonces, esta es la definición de vectores LI, ¿sí? Linealmente independiente, vamos a llamarle LI. Entonces dice, dado un conjunto A de vectores, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, se dice que es un conjunto linealmente independiente si la combinación lineal, esta es la combinación lineal del vector nulo, o sea, un cierto escalar alfa 1 por el vector 1 más otro escalar, o sea, otro número, al que le llamamos alfa 2 por el vector 2 más otro escalar, al que le llamamos alfa 3 por, por b sub 3 más alfa sub n por b sub n igual al vector nulo, se verifica únicamente cuando todos los escalares son iguales a 0. Lo que estamos diciendo acá es que la única manera de que obtengamos el vector nulo como combinación lineal de este conjunto de vectores es multiplicando a cada vector por el número 0. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, se dice que los vectores son linealmente independientes. Esta es una definición muy genérica y se aplica para todos los vectores. Estos vectores pueden ser vectores del plano, o sea, pares ordenados, pueden ser ternas, pueden ser cuaternas, pueden tener n componentes, pueden ser matrices o polinomios, o sea, todo lo que sean vectores de un espacio vectorial, ¿sí? Vamos a ver en R2, en el conjunto de los vectores R2 en el plano, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver un ejemplo gráfico, ¿sí? Vamos a representar gráficamente. Recuerden que en R2 podemos representar los vectores y a veces es más fácil entender cuando uno ve gráficamente, ¿sí? En realidad después se hace la verificación de si son LD o LI en forma analítica. Vamos a ver un ejemplo en R2, lo vamos a ver en forma gráfica y también lo vamos a hacer en forma analítica, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos dos vectores en R2 y los vamos a graficar. Por ejemplo, le podemos llamar U sub 1, yo le voy a llamar, a ver, U sub 1, ¿sí? Va a ser el vector, por ejemplo, el vector 3, 2. Me gustaría que ustedes en la casa también hagan este gráfico, ¿sí? Y vamos a tomar el vector U sub 2, que es el vector 2, 4, ¿sí? Y vamos a graficarlos. Me gustaría, les vuelvo a decir, por favor, en la casa, ustedes también con lápiz y papel, grafican, ¿sí? U sub 1, 3, 2. 1, 2, 3. Para X, 1, 2 para Y. Entonces vamos a graficar. En el plano, como estamos en R2 en el plano, podemos graficar, ¿sí? Esto no lo vamos a poder hacer después con las matrices, pero el concepto se generaliza para todos los vectores de un espacio vectorial. Sí, este es el vector 3, 2, al que le llamamos vector U sub 1. Y después tenemos el vector U sub 2, al que le llamamos, que tiene componentes 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ustedes en la casa, si lo hacen con escuadra, regla, escuadra, pueden hacerlo en forma prolija,
y se va a ver mejor. Bueno, este es el vector 2, ¿sí? Y bueno, la cosa es ver por qué números nosotros podemos multiplicar al vector 1. O sea, lo que nosotros queremos es que un cierto número alfa 1 por el vector 1, vamos a ver qué valor tienen estos escalares alfa 1 y alfa 2, de tal manera que la combinación lineal alfa 1 por u sub 1 más alfa 2 por u sub 2 nos dé como resultado el vector nulo. Ustedes saben que el vector nulo en R2 es el par 0, 0. Entonces, vamos a pensar, primero lo vamos a mirar acá gráficamente y después lo vamos a hacer en forma analítica, ¿sí? Gráficamente, a ver, yo necesito que alfa 1 por u sub 1 más alfa 2 por u sub 2 me dé el vector nulo, ¿sí? O sea, este vector multiplicado por un número más este vector u sub 2 multiplicado por otro número me dé como resultado el vector nulo, ¿sí? Acá yo podría intentar hacer un pasaje de término, por ejemplo. Lo que necesito es que alfa 1 por u sub 1 sea igual al opuesto, ¿no es cierto? Porque la suma de dos vectores opuestos me da el vector nulo, ¿sí? Si se cumple esta igualdad, alfa 1 por un determinado número tiene que ser igual al opuesto de este vector que me quedó acá, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, a ver, multipliquemos alfa 1 por distintos números. ¿Cómo van a ser esos vectores que nosotros obtenemos al multiplicar a u sub 1 por un número? Podemos multiplicar por un número positivo, por un número negativo, pero todos estos vectores que obtengamos de la multiplicación de u sub 1 por un número, ¿dónde van a estar ubicados? A ver si me contestan. ¿Dónde va a estar si yo multiplico a u sub 1 por 2, por ejemplo? ¿Qué dirección va a tener? ¿Qué sentido? ¿Qué módulo? Si lo multiplico por 2. A ver, ¿quién me contesta? Va a tener el mismo sentido, pero el doble de módulo. ¿Y la dirección? Y ¿Está va a bien lo seguir que siendo dije? la misma. La misma. O sea, voy a obtener el doble, ¿sí? El doble. Y si multiplico por un número negativo, porque yo lo que estoy queriendo, bueno, vamos a ver. Multiplico por un número negativo, bueno, tendrá otro sentido, ¿no es cierto? Otro módulo, pero todos los vectores que obtengamos haciendo el producto de u sub 1 por un número van a estar sobre esta recta, ¿sí? Eso queda claro. Ahora, yo necesito que ahora necesito multiplicar a u sub 2 por un número tal que me dé el opuesto de estos vectores, el opuesto. ¿Será que voy a poder? Si yo multiplico a u sub 2 por un número, ¿dónde me va a dar? Me van a dar todos vectores que van a estar con la misma dirección de u sub 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna manera de que u sub 1 por alfa 1 sea el opuesto de alfa 2 por u sub 2? Vieron que la dirección no cambia, ¿sí? Por más números que multipliquemos alfa 1, cualquiera sea el número por el cual multipliquemos alfa 1, nos va a dar un vector en la dirección de alfa 1 sobre esta recta. Y cualquiera sea el número que multipliquemos a u sub 2, me va a dar vectores que van a estar sobre la recta de u sub 2. O sea, nunca vamos a lograr, no va a existir un número que multiplicado por u sub 2 me dé el opuesto de estos vectores, ¿sí? Porque no se puede cambiar la dirección, ¿sí? Si multiplicamos a u sub 1 por un número, los vectores obtenidos van a tener la dirección de u sub 1. Y si multiplicamos u sub 2 por un número, los vectores obtenidos van a tener la dirección de u sub 2. Nunca voy a lograr que tenga que esté sobre la recta de u sub 1, ¿sí? La única manera de que me dé el vector nulo, entonces acá, es tomando los escalares
iguales a 0. ¿Sí? O sea, si yo, entonces, la única solución es tomar alfa 1 igual a 0, 0 por cualquier vector me da el vector nulo, ¿sí? Más 0 por u sub 2, y ahí sí me da como resultado el vector nulo, la única solución, no hay otra. ¿Se dan cuenta de esto, chicos, con el gráfico? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto es gráficamente, y les vuelvo a reiterar que solamente gráficamente se puede ver en R2. Entonces, lo que uno hace normalmente para saber si los vectores son LI es hacer el planteo analítico, ¿sí? Acá, por ejemplo, la única manera de que esta combinación lineal sea válida es, solo es válida, o solo, sí, solo es válida cuando todos los escalares son ceros, ¿eh? Cuando alfa 1 es igual a 0 y también alfa 2 es igual a 0, ¿sí? Pero esto les vuelvo a decir, lo que se hace es un planteo analítico, es decir, se hace la combinación lineal, o sea, alfa 1 por mi primer vector, ¿no es cierto?, que es 3, 2, más alfa 2 por el otro vector, que es el 2, 4, se arma la combinación lineal, ¿sí? Se iguala al vector nulo y se resuelve este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones homogéneo, porque los términos independientes son nulos, siempre van a ser nulos, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Entonces, al resolverlo, nos va a quedar 3 alfa 1, ¿sí? Más 2 alfa 2 igual a 0. 2 alfa 1 más 4 alfa 2 igual a 0. Hay que resolver esto. Al resolverlo, acá pueden resolver por cualquier método, pero no sé, ¿cómo resolverían este sistema? Hay que hallar alfa 1 y hay que hallar alfa 2. Resolviendo el sistema, ustedes se van a dar cuenta de que es un sistema compatible. Resolviendo, nos damos cuenta de que es un sistema compatible. Bueno, compatible es porque es homogéneo. Acuérdense que todos los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos son compatibles. En este caso es compatible determinado, tiene una solución única. Solución única tiene. Solución única. ¿Sí? La solución es alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0. Cuando el sistema de ecuaciones lineales es homogéneo y tiene la única manera de obtener el vector nulo como combinación lineal de los vectores, ahí es cuando decimos que los vectores son LI. ¿Sí? Si la solución es única, decimos que los vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Linealmente independientes. Fíjense que uno no es combinación lineal del otro. ¿Sí? Bueno, este es el concepto de vectores LI. ¿Sí? Y lo contrario es cuando los vectores son LD, o sea, cuando existe algún número, alguno de estos escalares son distintos de 0, entonces los vectores van a ser LD. ¿Sí? ¿Y qué les parece? ¿Cuándo van a ser LD los vectores? ¿Qué tienen que tener en R2? ¿Qué deberían tener en común para que los vectores sean LD? Para que uno, sumado más el otro vector, me dé como resultado el vector nulo. Opuestos Uno puede tiene ser, que profe. ser igual al otro. Claro, opuestos, deben tener la misma dirección. No hay necesidad de que vectores opuestos cuando tienen el mismo módulo y sentido, el mismo módulo, dirección y sentido opuesto. Pero en realidad, para que sean LD es suficiente con que tengan la misma dirección, que sean paralelos. Porque nosotros podemos, multiplicando por distintos escalares, le podemos cambiar el módulo y podemos cambiarle el sentido. ¿Sí? Lo que no le podemos cambiar es la dirección. ¿Sí? Entonces,
si los vectores tienen la misma dirección, vamos a encontrar escalares distintos de 0, de modo que obtengamos el vector nulo como combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer yo es, vamos a ver un ejemplito, y después les muestro la definición. Esperen un poquito. Vamos a otro ejemplo. Acá, si tomamos estos vectores, por ejemplo, si ahora vamos a tomar un vector 1 que sea igual a 1, 2. Y vamos a tomar un vector 2 que sea igual a 2, 4. ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos, ¿sí? Tengo 1, 2. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, vector 1, 1, 2 dijimos. ¿Sí? Estaría más o menos por acá. Este sería el vector B1. ¿Sí? Y el otro, 2, 4. Estaría más o menos por acá. ¿Sí? Este es el B2. Ven que los dos tienen la misma dirección, es decir, están sobre la misma recta. ¿Sí? Este es el eje X. Siempre y cuando graficamos tenemos que poner los nombres a los ejes. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver. Si nosotros lo que queremos es que alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 sea igual al vector nulo. ¿Sí? Entonces acá sí, yo voy a ver que si multiplico, voy a encontrar distintos valores. ¿Sí? Porque acá si multiplico, por ejemplo, acá B1 por alfa 1, por ejemplo, si alfa 1 es igual a 1, ¿sí? Me da 1 por B1, me da B1. Al B2 le multiplico por menos, un medio sería, ¿no? Para que se reduzca a la mitad y cambie el sentido. Entonces me va a dar justamente lo opuesto de B2. Y sumado me va a dar 0. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Pero resolviendo el sistema, a ver qué pasa analíticamente. Alfa 1 por 1, 2 más alfa 2. Nosotros en realidad siempre vamos a plantear el sistema de ecuaciones lineales homogéneo para saber si los vectores son LI o LD. ¿Sí? Siempre vamos a hacer esto. Entonces, si nosotros resolvemos, acá nos va a quedar alfa 1 por 1 más 2 por alfa 2 igual a 0. 2 por alfa 1 más 4 por alfa 2 igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Sí? Y al resolver acá, si ustedes resuelven, pueden hacerlo por Gauss, pueden hacerlo pueden hacerlo por eliminación gaussiana, pueden hacerlo por sustitución, ¿sí? Pero, fíjense si hacemos rápido por Gauss, 1, 2, 2 y 4. Bueno, y acá sabemos que tenemos el 0 y el 0. 1, 2 y 0, acá nos va a quedar 0. 4 por 1, 4, menos 4, 0. Y acá 0, ¿sí? Acá si nosotros analizamos los rangos, el rango de A, ¿cuánto vale? Una fila distinta de 0, rango 1. Y el rango A' también va a ser 1 porque es homogéneo, ¿sí? Y el número de incógnita es 2. Entonces, ¿qué tipo de sistema de ecuaciones es? Cuando el número de incógnitas es mayor al rango, es un sistema indeterminado. ¿Sí? Es compatible por el solo hecho de ser homogéneo, es indeterminado, o sea que tiene infinita solución. ¿Sí? Nosotros podríamos escribir esta primera ecuación, nomás me quedó solamente la primera. Alfa 1 más 2 alfa 2 igual a 0. O sea que alfa 1, basta con que tomemos alfa 1 igual a menos 2 por alfa 2. ¿Sí? Esta sería la solución, ¿no?
O sea que tiene infinitas soluciones. Entre ellas, alguna va a ser distinta de 0. No o sea, yo puedo obtener el vector nulo tomando escalares distintos de 0. ¿Sí? Por ejemplo, si alfa 1 es igual a 1, entonces, perdón, vamos a tomar alfa 1 en función de alfa 2. O sea, si alfa 2 vale 1, entonces alfa 1, ¿sí? Si alfa 2 vale 1, alfa 1 tiene que valer menos 2. ¿Sí? O sea, al vector 1 le multiplico por menos 2 y el vector 2 queda igual. ¿Sí? Alfa 2 igual a 1. Vieron que si a este vector le multiplico por menos 2, voy a obtener el opuesto de B2. Y sumado esos vectores me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, si el sistema de ecuaciones es indeterminado, los vectores son LD. Linealmente dependientes. ¿Sí? Acá yo les mostré con un ejemplo. Pero acá está la definición. ¿Sí? Dice, cuando nosotros definimos, acuérdense chicos que cuando nosotros definimos algún concepto, siempre lo tenemos que hacer en forma genérica. ¿Sí? Acá yo, yo les mostré cómo serían vectores LD, pero acá esta es la definición. Entonces se dice, dado un conjunto de vectores A, acá esperen un poquito, dado un conjunto de vectores, ¿sí? Conjunto A, B1, B2, Bn, se dice que es un conjunto linealmente dependiente si existen números reales, no todos nulos, o sea, alguno de estos debe ser distinto de 0, tales que esta combinación lineal tales que se cumpla esta combinación lineal del vector nulo. ¿Sí? Entonces, para saber si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes, siempre se iguala la combinación lineal al vector nulo. ¿Sí? Y si existen escalares no nulos, entonces son LD. Si los vectores son todos, si los escalares son todos iguales a 0, son LI. Y si existe algún escalar distinto de 0, son LD. ¿Sí? O sea, resumiendo, para saber si un conjunto de vectores para saber si son LD o LI, nosotros lo que vamos a hacer siempre es esto. Vamos a hacer la combinación lineal del vector nulo. O sea, vamos a tomar los vectores, ¿sí? Vamos a armar una combinación lineal, alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más, bueno, podemos tener 2, 3, 5, 20 vectores. Entonces, en forma genérica, ponemos alfa n por Bn, igualamos al vector nulo. ¿Sí? Esto nos va a llevar a un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. ¿Sí? Si el sistema de ecuaciones lineales homogéneos es determinado, entonces todos los escalares van a ser iguales a 0, porque la única solución que va a admitir es la solución trivial. ¿Se acuerdan de la solución trivial? ¿Sí? Alfa 1 igual a 0. Bueno, todos los escalares son 0. Entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Ahora, si el sistema de ecuaciones lineales homogéneo resulta indeterminado, o sea, existen escalares distintos de 0, acá le voy a poner alfa i
algún escalar por lo menos uno distinto de 0, entonces los vectores son linealmente dependientes, ¿sí? O sea, siempre vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo para determinar si un conjunto de vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. ¿Sí? Siempre llegamos a eso. Si el sistema, vuelvo a repetir, es determinado, son LI. Y si es indeterminado, son linealmente dependientes. Linealmente dependiente quiere decir que un vector se puede expresar como combinación lineal de los otros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, alguna cuestión que quieran que les aclare acá? ¿No, chicos? No, profe. Por ahora no. Bueno, De momento no. bueno, estos conceptos, ustedes igual, yo les explico acá en la clase, todo bien, pero lo ideal es que ustedes vayan a los libros, que lean, ¿no es cierto?, en el Grossman, hay varios, en el Pool, que hay varios libros en el Drive, que vayan comparando lo que dice Grossman, lo que dice el otro libro, ¿no es cierto?, David Pool, y así hay otros también, y que elaboren el concepto, ¿sí? Es importante que vayan escribiendo también, porque al escribir uno va fijando los conceptos. Bueno, acá lo que vamos a ver es, vamos a averiguar si estos vectores son LI, son LD o LI, LD o LI. Ven que en el primer caso tenemos vectores del plano, pero acá tenemos tres vectores son, en el ejercicio 1. En el 2 tenemos el punto A, vectores en el espacio porque son ternas, y en el punto B tenemos polinomios, que ya vamos a ver cómo se trabajan, ¿sí? Acá, entonces, como dijimos hoy, para saber si estos vectores B1, B2, B3 son LI o LD, lo que vamos a hacer es hacernos este planteo. Vamos a decir, estos vectores serán LI si solo si esta combinación lineal es igual al vector nulo únicamente cuando todos los escalares son nulos. Eso va a suceder si solo si el sistema de ecuaciones lineales homogéneo es determinado. O sea, la única manera de llegar al vector nulo como combinación lineal de estos vectores es tomando todos los escalares, todos estos números, iguales a 0, ¿sí? Ahora, vamos a decir que este conjunto de vectores van a ser linealmente dependientes si esta combinación lineal del vector nulo se cumple cuando alguno de los escalares son distintos de 0, ¿sí? Entonces, el sistema de ecuaciones lineales es indeterminado, porque además de tener la solución trivial, va a tener otras no triviales, es decir, otras soluciones donde los escalares van a ser distintos de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver este sistema, ¿sí? ¿Pueden resolver? Bueno, a ver si resuelven. Vamos a tomarnos 5 minutos y me dicen cómo es el sistema. En realidad lo que interesa acá es ver si este sistema es determinado o indeterminado. No nos interesa, digamos, hallar el valor de cada escalar, porque lo que queremos saber es si tienen que ser todos iguales a 0 o si puede tener infinitas soluciones el sistema homogéneo. ¿Sí?
Sería compatible e indeterminado. Exacto, es compatible indeterminado. Entonces, ¿cómo son LD o LI? L, LI. LD, LD, Ah, ¿sí? perdón. LD. Aplicando resolución gaussiana y teorema de Ricci-Frobenius. O sea, esto hay que justificar, ¿sí? Pensando en un parcial, por ejemplo, si se les da un ejercicio de este tipo, ustedes van a tener que hacer el planteo, ¿no es cierto? Este planteo de la combinación lineal, luego escribir el sistema de ecuaciones y resolverlo. Como son sistemas, no siempre van a ser sistemas cuadrados, gramerianos, ¿no es cierto? No siempre. O sea, siempre vamos a terminar aplicando eliminación gaussiana. Entonces acá, sí o sí hay que hacer esto, no está completo acá, ¿no es cierto? Si ustedes ponen así nomás, está incompleto. O sea, hay que justificar haciendo eliminación gaussiana, ¿sí? Acá se hacen Gauss. Acá no hay necesidad de poner los ceros, porque siempre da 0. ¿Sí? Ahí les queda 1, 1, 1, acá 0. Acá les queda 2 por 1, 2, menos 1, 1, menos 2, menos 1, menos 3. Así les quedó, ¿no? Entonces acá, bueno, por ser homogéneo, ustedes pueden poner directamente rango de A igual a rango A'. Bueno, y en este caso le da 2, ¿sí? Yo no puse acá el 0, chicos, no hay necesidad, pero si ustedes quieren ponerlo, lo ponen. A y A', al ser homogéneo, al ser esta última columna nula, los rangos siempre son iguales. Y el número de incógnitas es 3. Entonces, un sistema, como dice acá, homogéneo, indeterminado. ¿Sí? El hecho de que sea indeterminado significa que que existen escalares, tiene infinitas soluciones, y entre ellas alguna va a ser no trivial. O sea, van a existir escalares no nulos que van a verificar la igualdad. Por lo tanto, son LD. ¿Sí? Entonces, saber si son LI o LD es plantear el sistema homogéneo, chicos. Homogéneo. Si este sistema homogéneo es indeterminado, como está acá, son LD. Y si les da que el sistema es determinado, van a ser LI. Determinado quiere decir que la única solución es la trivial, o sea, todos los escalares nulos, ¿sí? En este caso, entonces, son LD. Fíjense que son 3 vectores ya en R2, ¿sí? Entonces, sí, se pueden hacer combinaciones lineales, de modo que la suma de todos esos vectores dé el vector nulo, ¿sí? Cuando son 3 vectores en R2, sí, ya les va a dar que son LD, ¿sí? Bueno, después tenemos el otro punto que es determinar si este conjunto es LD o LI. Acá teníamos 3 vectores en el espacio. Entonces es el mismo planteo. Se llega al sistema de ecuaciones homogéneo. Bueno, y acá después ustedes con tiempo lo resuelven, aplican Gauss y también es indeterminado. ¿Sí? También les da LD. ¿Sí? Si resuelven. Lo que yo quiero que veamos es el siguiente, que es cuando tenemos polinomios. Yo no sé si ustedes ya trabajaron en su espacio, trabajaron con polinomios. Trabajaban así convirtiéndolos ya sean ternas, depende de la cantidad de términos que tenga el polinomio. ¿Trabajaron así o no? Porque hay 2 maneras. Se puede trabajar así, con los coeficientes nomás. A ver, si alguien me dice. ¿Trabajaron así los polinomios? La verdad que no, yo no ¿No me se acuerdan? acuerdo por lo menos. Bueno, esta manera de trabajar con los polinomios es, o sea, trabajando o considerando únicamente los coeficientes de los polinomios.
¿sí? Son 3 polinomios en este caso. Entonces, uno tiene que hacer es ver cuál es el polinomio de mayor grado, ¿sí? En este caso, este de grado 2. Entonces, se completan todos los polinomios para que sean de grado 2, ¿sí? Se los completa y se los ordena. Generalmente en forma decreciente, o sea, tomando los exponentes de la variable de mayor a menor, ¿sí? Acá tenemos, acá voy a hacer abajo, x cuadrado más 4x. Bueno, acá no está x a la 0, pero siempre se lo considera, que es el término independiente. Entonces los coeficientes son, acá no está indicado, pero sabemos que es 1, 4 y 0, ¿sí? Estos son los coeficientes de ese polinomio. Tenemos el otro, y a este también se lo ordena, y se comienza con el x cuadrado. Y si no está el x cuadrado, se le agrega al 0. 0x cuadrado más 3x más 1. Este es el x a la 0, ¿no es cierto? X al cuadrado, x a la 1, y este es el x a la 0, el término independiente. ¿Sí? Entonces los coeficientes son, si quieren les escribo acá el x a la 0. Los coeficientes son el 0, el 3 y el 1, como está acá. Y acá tienen este polinomio donde nos figura el x cuadrado. Como no figura, se lo agrega, pero con coeficiente 0, ¿sí? X a la 1 y el 5, que es el x a la 0, ¿sí? Entonces los coeficientes son el 0, el 2 y el menos 5, que están acá. Entonces el problema se transforma en ver si estas ternas de vectores, digamos, son LI o LD, ¿sí? Se hace lo mismo. Se plantea alfa 1, a mí me gusta poner en columna, se puede poner así también, ¿sí? En forma horizontal o vertical, más alfa 2 por 0,31, más alfa 3 por 0,2 menos 5, para saber si son LD o LI, acuérdense, siempre se iguala al vector nulo. Bueno, después hay que escribir el sistema de ecuaciones lineales y hay que resolverlo, para ver si son LD o LI, ¿sí? Yo no me acuerdo si lo tengo hecho. Ah, sí, acá está. Acá nos queda, esta es la combinación lineal que yo le escribí ahí, o sea, el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Va a ser K sub 1, más 0 por K sub 2, más 0 por K sub 3, igual a 0. ¿Sí? Esto por acá. K sub 1 por 1, más K sub 2 por 0, más K sub 3 por 0, igual a 0. Después, K sub 1 por 4, más 3 por K sub 2, más 2 por K sub 3, igual a 0. Después tenemos 0 por K sub 1, más 1 por K sub 2, menos 5 por K sub 3, ¿no es cierto? Igual a 0. Este es el sistema de ecuaciones lineales homogéneas. ¿Sí? El primero me queda solamente K sub 1, 4K sub 1, más 3K sub 2, más 2K sub 3 igual a 0. Después K sub 2, menos 5K sub 3 igual a 0. Esto hay que resolver, ¿sí? Y al resolver, van a ver que es un sistema compatible determinado, ¿sí? Pueden aplicar Gauss, aunque acá, bueno, sí, conviene aplicar Gauss, porque son 3 incógnitas. Acá tengo una, pero me faltan las otras 2, ¿sí? Entonces, bueno, para asegurarme, hago Gauss. 1, 4 y 0. Ven que cuando aplicamos Gauss, son estos los vectores. 1, 4, 0. 0, 3 y 1. Y después tengo 0, 2 y menos 5. Acá hay que aplicar Gauss y ver cómo queda. Bueno, acá ya saben que da todo 0. ¿Sí? Entonces, bueno, 1, 0, 0, 0. 0 y 0. Y acá me va a quedar 4 por 1, perdón, 3 por 1, 3. Acá me queda 3. 2 por 1, 2.
¿Sí? Ven que le voy restando 0, queda igual. Bueno, y acá como ya tengo el 0, puedo dejar igual. Lo mismo, si aplico Gauss me queda igual. 1 menos 5 y 0. ¿Sí? Después el pivot es este. Entonces queda, a ver, 1, 0 y 0. 0, 3 y 2. 0, 0. Acá me va a quedar menos 15, menos 2, menos 17. Y acá me quedó 0. ¿Sí? Y ahí ven que el rango de A, acá voy a escribir, el rango de A, que por ser un sistema homogéneo, ya sé que van a ser iguales, me da 1, 2 y 3. ¿Por qué el rango de A y A' me da 3? ¿Por qué digo que es igual a 3? A ver, ¿se acuerdan, no? Porque son el número de filas linealmente independientes. Claro, no nulas en este caso, No, ¿sí? no, no las. Está bien lo que vos decís, son las LI, pero cuando aplicamos acá eliminación gaussiana, lo que miramos es cuántas filas no nulas, o sea, en cuántas filas hay números distintos de 0, ¿no? Acá tengo números distintos de 0, acá también, y acá me quedó distinto de 0. Entonces, la cantidad de filas no nulas es 3. Y el número de incógnitas 3. Entonces, un sistema compatible, ya sabíamos que era compatible porque es homogéneo, pero es determinado. La única solución es la solución trivial. O sea que K sub 1 va a valer 0, K sub 2 va a valer 0, y K sub 3 también va a valer 0, y es solución única. Entonces se dice, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Acá son vectores en el espacio. Si nosotros lo graficamos, estos vectores, nos vamos a dar cuenta que son 3 vectores que están en distintos planos. Por eso es que no se puede expresar uno como combinación lineal de los otros dos, ¿sí? Porque están en distintos planos, ¿sí? Si uno piensa en forma gráfica. Bueno, entonces, este concepto de vectores LD y LI lo vamos a usar después, porque ahora lo que vamos a ver, lo vamos a usar después para la definición de base de un espacio vectorial. Primero tenemos que ver lo que es sistema generador de un espacio vectorial. Porque bueno, les adelanto, ¿qué es una base de un espacio vectorial? Bueno, una base es un conjunto de vectores generador de ese espacio vectorial linealmente independiente. ¿Sí? Ya sabemos cuándo los vectores son LI. Ahora lo que tenemos que ver es cuándo un conjunto de vectores se dice que es un sistema generador de un espacio vectorial. Y acá acuérdense, o sea, pensemos en el nombre, ¿sí? En lo que estamos diciendo generador de un espacio vectorial. ¿Eso qué significa? Significa que con este conjunto de vectores nosotros vamos a poder generar todos los vectores de ese espacio vectorial. ¿Cómo lo vamos a generar a los vectores? Haciendo combinaciones lineales, ¿sí? Entonces, dice, un conjunto de vectores A, B1, B2, Bn, es un sistema generador o un sistema de generadores de un espacio vectorial B, si A está incluido en B y cada vector en ese espacio vectorial B es una combinación lineal de B1, B2, Bn. ¿Sí? Entonces, si cualquier vector del espacio vectorial se lo puede obtener como una combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Si yo puedo generar todos los vectores del espacio vectorial haciendo operaciones entre estos vectores del conjunto. Y simbólicamente se puede expresar de esta manera. A es conjunto generador de B, si solo si, para todo o para cada vector B perteneciente a ese espacio vectorial, el vector B es la sumatoria con i variando de 1 hasta n de alfa i por B sub i, siendo B sub i un vector del conjunto A y alfa i
un número real, ¿sí? Esto que está acá, sumatoria de alfa i por bi, es lo mismo que si nosotros ponemos alfa 1 por b1, ¿sí? Esta sumatoria desarrollada, ¿no es cierto? Sería alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 más, punto suspensivo, alfa n por bn. O sea, cualquier vector b del espacio vectorial se lo puede obtener como combinación lineal de los vectores del conjunto A, ¿sí? A eso se llama conjunto generador. Entonces, ¿cuáles son los vectores que pueden generar R2 y R3, por ejemplo? Hay un conjunto que ya nosotros conocemos, que son los vectores, los versores, ¿sí? Este conjunto, IJ, es un conjunto generador de R2. Lo mismo sucede con los versores IJK de R3, ¿sí? Y acá lo vemos gráficamente. Pero no son los únicos generadores. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un vector B en el espacio R2, a ese vector B se lo podía expresar de esta manera, se lo puede expresar de esta manera, ¿sí? Acá, a ver, yo voy a tomar, esto está en forma genérica, pero vamos a suponer que, a ver, este sería 1, 2, 3, 4 sería A, ¿no? Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algo, 6, vamos a ponerle que 6,2, vamos a suponer, sería B. Entonces, este vector B tiene como componentes x igual a 4, este es el eje X, ¿no es cierto? Y este es el eje Y. Y la segunda componente es 6,2, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo podíamos expresar de esta manera? 4 por i, que era la forma canónica, le decíamos. 4 por i más 6,2 por j, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este vector b es combinación lineal de i y de j, ¿sí? Porque lo expresamos como un cierto número por i más otro cierto número por j, ¿sí? Y así esta combinación lineal se puede hacer para cualquier otro vector. Si yo tomo un vector acá, por ejemplo, ¿sí? Este punto tiene como coordenadas 5 sería. A ver, este es 4. Bueno, 4, algo, acá no es, en realidad 4 exacto, ¿no? 4,2 le vamos a poner también ahí. Entonces acá 4,2 le voy a poner. Porque vieron que no es exacto. Bueno, acá 1, 2, 3. Este es 4. Este es 4. 5, acá por ejemplo 6. X vale 6. Y este puede ser 2. ¿Sí? Es 1, 2. Entonces, este vector que llamo U, ¿sí? Este vector U se lo puede expresar también como 6i más 2j, ¿sí? Cualquier vector que tomemos en R2, podemos tomar un vector acá, ¿sí? Este que está acá, también va a ser menos 2i más 1, 2, 3, 4, más 5j. ¿Sí? Cualquier vector que tomemos de R2 se lo puede expresar como combinación lineal de estos dos vectores y j. Entonces, se dice que este conjunto IJ es un conjunto que genera R2. ¿Sí? Es un conjunto generador de R2. Y lo mismo sucede con los versores IJK de R3. ¿Sí? Si nosotros tenemos un vector en R3,
invento cualquier número, 3, 2, 1, este vector B, ¿se acuerdan que lo podíamos expresar así? 3i más 2j más 1 por k, ¿sí? B es combinación lineal de esos vectores y jk, que en este caso particular son versores, ¿sí? Pero no son los únicos que pueden generar, ¿eh? Porque yo puedo tomar otros vectores, también acá, distintos. Y puedo obtener B como combinación lineal de esos vectores de R3, ¿sí? Entonces, la pregunta es si existen otros conjuntos generadores de estos espacios vectoriales. Y bueno, vamos a ver. Acá tengo dos vectores, a ver si me generan R2. Si estos vectores, acá tengo otro conjunto que quiero saber si es generador de R2. Acá tengo otro. Acá tenemos vectores de R3 y vectores de R3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si estos vectores generan R2? Entonces, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué tendríamos que hacer? En forma analítica, ¿qué tendríamos que plantearnos? Te dejo que piensen un ratito. A ver acá. Chicos, piensen un ratito ya, los dejo un ratito, ya vengo, no sé, 3, 4 minutos.
Bueno, a ver, chicos, ¿pensaron? Bueno, si quieren graficar, acá grafiquen, pero en forma analítica también. ¿Cuál sería el planteo acá? Del punto A. A ver. Si yo quiero determinar si este conjunto es generador de R2, entonces me tengo que plantear esto. Voy a decir, este conjunto será generador de este espacio vectorial si solo si la combinación lineal de estos vectores igualados a un vector genérico se cumple para todo vector AB. Si acá se iguala a un vector genérico, porque lo que yo quiero saber es si cualquier vector de R2 se lo puede expresar como combinación lineal de estos vectores. ¿Sí? Cualquier vector. Entonces, lo que se nos plantea es un sistema de ecuaciones lineales. Y la pregunta es si es compatible cualquiera sean los valores de A y B. ¿Sí? Hay que plantear el sistema de ecuaciones y ver, resolverlo, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos quedaría un sistema así. ¿Sí? Acá yo debo igualar a un vector genérico, porque la pregunta es si cualquier vector de R2 puede ser combinación lineal de esos dos vectores. Ahora, alguien dijo para graficar, y podríamos graficar. No sé si ustedes lo hicieron. A ver. Esto es X, esto es Y. 2, 3 es uno de los vectores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 2, 3 es uno de los vectores. Y el otro es 4, 6. Si graficamos, y está bien dibujadito, digamos, está bien graficado, acá me va a dar, voy a tener dos vectores que van a ser paralelos, es decir, van a tener la misma dirección. ¿Sí? Todas las combinaciones lineales que nosotros hagamos con estos dos vectores, ¿qué van a generar? Todas las combinaciones lineales. O sea, multiplicamos a este vector por un número y a ese le sumamos este otro vector que está en la misma dirección por otro número. ¿Sí? Todas las combinaciones lineales que hagamos van a estar sobre esta misma recta. ¿Sí? Todos los vectores generados a partir de la combinación lineal de estos dos vectores van a estar todos sobre la misma recta. ¿Sí? Entonces, por eso es que no es generador de R2. ¿Sí? Porque por más combinaciones lineales que hagamos, todos van a estar sobre la misma recta. Eso sucede pues son dos vectores que tienen la misma dirección, son vectores paralelos. ¿Sí? ¿Y cómo se ve analíticamente? Bueno, analíticamente, planteando el sistema de ecuaciones, aplicamos Gauss, eliminación gaussiana, ¿no es cierto? Hasta ahí es el primero. Entonces acá queda 2, 4A, acá nos queda 0, acá 12 menos 12 nos da 0, y acá nos quedó 2B menos 3A. ¿Sí? Entonces, si queremos clasificar, el rango de A nos da 1 acá, porque se anularon estos dos términos. Entonces una fila me quedó, una fila distinta de 0. Y el rango de A', ¿sí? Acuérdense, de hasta acá es A. Considerando también la columna de los términos independientes, es A'. Pero el rango A' va a ser 2, porque acá yo tengo estos valores, A y B son números cualesquiera, ¿sí? Bien podría tener acá un número distinto de 0, ¿sí? Entonces el rango A' va a ser 2. Como el sistema
ahí sería un sistema, si los rangos son distintos, es incompatible, ¿sí? O sea, el sistema no es compatible para cualquier valor de A y B. Entonces este conjunto no es generador de R2, ¿sí? No es generador. Para que sea generador, me tiene que dar compatible para cualquier valor de A y de B, ¿sí? Este me da incompatible. Incompatible. Solamente va a ser compatible si 2b menos 3a me da 0. ¿Sí? En ese caso sí me va a dar compatible. Pero yo quiero que sea compatible para cualquier valor de AB, porque lo que yo estaba queriendo era generar cualquier vector de R2. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. O sea, para determinar si un conjunto de vectores es generador de un espacio vectorial, hay que expresar la combinación lineal de un vector genérico de dicho espacio vectorial, resolver el sistema de ecuaciones lineales. Si el sistema de ecuaciones lineales compatible para cualquier valor, para cualquier vector genérico, entonces es generador. Pero si da incompatible, no es generador, ¿sí? Vamos a ver otro caso. Acá, ven que tengo dos vectores. Acá estos vectores, si los graficamos, a ver, ustedes deberían graficar ahí en la casa, x, bueno, menos 2 y 1, dice. Este el eje X, este el eje Y. Este es el menos 2. Entonces, bueno, este es un vector, ¿sí? Y el otro es 2, 2. Más o menos está ahí. Estos son vectores no paralelos, ¿sí? Entonces, al plantear la combinación lineal de un vector genérico de R2, ¿sí? De un vector genérico. Acá podemos poner AB o XY, la cuestión es que sean letras porque es un vector genérico. Aplicamos eliminación gaussiana, ¿no es cierto? Este es el pivot. Y acá vieron que nos queda, bueno, menos 2, 2A, acá 0, menos 4, menos 2 nos da menos 6, y acá nos queda menos 2B menos A. Entonces, de acá hasta acá, ¿no es cierto? Es A. Y el rango de A nos da 2, ¿sí? El rango de A nos da 2. Como acá tengo un número distinto de 0, el rango de A' va a ser también 2, porque no importa qué números tengamos acá, ¿sí? Porque este número distinto de 0, ahí yo sé que el rango A' es 2. Si los rangos son iguales, el sistema es compatible, ¿sí? ¿Cómo es compatible? Para cualquier valor, o sea, el sistema es compatible para todo vector AB, ¿sí? Para cualquier valor de A y B. Entonces ahí sí, el conjunto es generador de R2, ¿sí? Ahí sí el conjunto es generador. Acá, lo que les quería mostrar, eh, bueno, acá yo les quería mostrar, yo tomo un vector cualquiera de R2, por ejemplo, este vector de R2, y lo quiero expresar como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces yo sé que, fíjense que va a ser posible y gráficamente se va a ver, porque multiplico a este vector por un número, ¿sí?
y multiplico este otro por otro número y después sumo. O sea, tengo este vector y por acá, por el extremo de este vector B, por el extremo, voy a trazar una paralela a este vector, como tienen direcciones distintas, ¿sí? Entonces el vector B me va a quedar un cierto número por este vector, más otro cierto número por este segundo vector, ¿sí? Solo puedo multiplicar a este vector por un número para que me dé este, justo. Entonces ahí sí, el vector B es igual a un cierto escalar por este vector más otro escalar por este, ¿sí? Y eso lo voy a poder hacer para cualquier vector que tome de R2. Y fíjense que acá tenemos dos vectores en R2 que no son paralelos, no tienen la misma dirección, ¿sí? Y resulta que son generadores de R2, ¿sí? A ver el otro caso. Ah, bueno. ¿Cuántos vectores eran que les tomamos? Ah, acá había otro. Acá, por ejemplo, entonces, este, ¿se acuerdan que no es generador? Este conjunto no es generador. Lo vimos mediante el planteo del sistema de ecuaciones, ¿sí? No es generador. Este es generador de R2. Y bueno, ahora habría que ver este. Hay que plantear el sistema de ecuaciones lineales y resolverlo, ¿sí? A ver, si ustedes lo plantean. Si lo quieren copiar. Hay que hacerlo con el método de Gauss, ¿no, profe? Sí, con el método de Gauss. Ahí, bueno, los escalares ustedes les llaman como quieren, pero, por ejemplo, acá puede ser alfa 1 por menos 2, 1, más alfa 2 por 2, 2, más alfa 3, por ejemplo, por 3, 2, y también hay que igualar a una b, ¿sí? Entonces ahí va a quedar menos 2 alfa 1, más 2 alfa 2, más 3 alfa 3. Ajá, sistema. Sí, es un sistema compatible. Entonces es generador. En este caso le da compatible indeterminado, pero no importa. La cuestión es que tenga solución nomás. No importa que sea, en este caso, no importa que sea única o que sean infinitas las soluciones, ¿sí? Pero es generador. Bueno, y después acá también habría que plantear, ¿no es cierto? Eso ya va a quedar como tarea, porque creo que ya estamos en horario. Deberían plantear estos dos sistemas de ecuaciones que siguen. Lo que sí les voy a aclarar acá, bueno, ¿cómo plantearíamos en este caso? En este, por ejemplo, podemos poner alfa 1 por 1, 1, 1, es lo mismo, solamente que tenemos más componentes, más alfa 2 por 2, 0, 1, más alfa 3 por 0, 1, 2, ¿sí? Esos son los tres vectores, igualado siempre a un vector genérico, que puede ser ABC o X, Z, si le gusta más. 3, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 2. Bueno, acá también hay que resolver el sistema. Si me da compatible, es generador. Y si me da incompatible, no es generador. ¿Sí? Eso hay que determinar. Lo mismo sucede con el punto E. Y bueno, chicos, dejaríamos acá
nos queda la clase que viene, ¿sí? Prácticamente nos queda solamente un tema para dar, digamos, porque, bueno, yo ya les adelanté un poquito, que la próxima definición que tenemos que ver es la definición de base de un espacio vectorial. A eso queremos llegar. ¿A qué se llama base de un espacio vectorial? Es un conjunto de vectores LI y sistema generador. O sea, es un sistema generador de vectores, pero que son linealmente independientes. Un conjunto de vectores que cumple con estas dos condiciones es una base de un espacio vectorial, es lo que se llama base de un espacio vectorial. ¿Sí? Y de ahí, bueno, otro conceptito más que es coordenada un vector. Creo que la clase que viene vamos a terminar con esto. Vamos a ver. Si Dios quiere y las cosas siguen bien, la clase que viene vamos a terminar bien con espacios vectoriales, ¿sí? Pero es necesario que ustedes vuelvan a repasar esto, que lo vuelvan a leer, que miren los libros, porque son conceptos bastante abstractos y que cuesta un poquito asimilarlos, ¿sí? Lleva un tiempito. Así que por eso les recomiendo que lean, ¿sí? No sé, ¿quieren preguntar algo? Puede ser que el Recording stopped. El de... Sí, pues, Sí, acabo sí. Les digo, cuando tenemos vectores en el espacio R3, ¿sí? Si son tres vectores que están en distintos planos, van a resultar ser vectores que van a formar un conjunto generador. Tienen que estar en distintos planos para que sean generador. ¿Sí? Vectores no coplanares. Acuérdense, chicos, esto podemos relacionar con producto mixto. ¿Cuándo eran no coplanares? Cuando el producto mixto era distinto de cero, ¿se acuerdan? Entonces, si nosotros armamos un determinante, ¿se acuerdan que el producto mixto se resuelve mediante un determinante? ¿Sí? Si nosotros hacemos el determinante y nos da distinto de cero, entonces son no coplanares y va a ser un conjunto generador. ¿Sí? Si tenemos tres vectores en R3, podemos hacer eso. ¿Sí? Armar el determinante también. Bueno, el primero sí, porque el determinante le da distinto de cero. Y el otro me parece, no me acuerdo. Pero bueno, la clase que viene vemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? O si no, terminamos acá, ¿eh? Acá, hasta acá no me damos hoy. Seguiremos la próxima. Profe, una consulta. Sí. Al resolver el sistema de ecuaciones lineales por método de Gauss y aplicando el teorema de Richet-Frobenius y determinamos si es compatible indeterminado o determinado, si tiene solución única, si tiene infinitas soluciones, mejor dicho, ¿es necesario que resolvamos el sistema de ecuaciones? No. Podemos No. aplicar. No. Lo único que vamos a preguntarnos acá si es compatible nomás. O sea, no le vamos a pedir que resuelvan todo, ¿sí? Vamos a llegar hasta ahí nomás. O sea, porque en Claro, pero yo realidad, digo, digamos, o sea, si la pregunta del ejercicio es si el conjunto es generador, lo único que nos interesa es saber si es compatible o no, ¿sí? no, claro, profe, yo me refería tipo para el parcial, que nos den un sistema de ecuaciones lineales. Ajá. No, por eso, si la pregunta es si es generador nada más, entonces con llegar a la clasificación del sistema ya está. Porque con eso vos ya respondes a la pregunta, ¿sí? Después vamos a ver que en algunos casos sí vamos a resolver cuando estemos trabajando, si la pregunta es si el conjunto es una base del espacio vectorial
y si aparte te pide hallar las coordenadas de un determinado vector, bueno, ahí vas a tener que resolver todo el sistema, hallar los escalares, que son las coordenadas. Pero si solamente te preguntan si un conjunto es generador, con decir, o sea, con ver si el sistema es compatible o incompatible, ahí ya sabes si es o no generador, ¿sí? Por eso es muy importante leer bien las consignas, ¿sí? Porque lo que depende de la consigna, uno resuelve todo el sistema o lo clasifica nomás. ¿Se entiende? No sé si respondí a tu pregunta, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, chicos, hasta la próxima, hasta el martes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Creo que ya se van a poder vacunar a partir del sábado, mayores de 18. ¿Sí? Sí, el viernes dice. ¿Es uno en Chaco? Sí, En acá sí lo Chaco. tiró. Claro, Desde hay chicos que no Corrientes. son de acá. Claro. Bueno, los que estamos, los chaqueños. Profe, una preguntita. ¿Sí? Se vacunan. Porque hace poco Pero, estaba profe, hablando con mi papá y me dijo que el gobierno iba a sacar un decreto de que se iban a volver las clases presenciales, algo así. No sé si usted tiene información o no. Bueno, es probable, o sea, desde el principio de año, cuando nosotros empezamos las clases, tuvimos la reunión con el secretario académico y nos dijeron, programen el primer cuatrimestre virtual y el segundo es probable que podamos volver. Todo depende de cómo avance, digamos, la vacunación y demás. Pero no es que vamos a volver totalmente presencial. A lo mejor damos algunas clases presenciales, algunas clases de consulta, o tal vez tomemos algún examen presencial, eso puede ser, ¿sí? Hay materias que sí o sí necesitan volver a las aulas, por ejemplo, los laboratorios, ¿sí? Entonces se va a dar prioridad a esas materias. Nosotros, dentro de todo, nos estamos arreglando bastante bien así en forma virtual, porque ustedes están teniendo sus clases, están rindiendo todo. Por ahí lo que nosotros dijimos es, bueno, algún examen le vamos a tomar en la facultad, pero siempre y cuando se pueda, ¿no es cierto? Y nos autoricen. Pero quédense tranquilos, que ustedes se están preocupando, hay gente que no vive acá, ¿no es cierto? Que se les va a complicar venir, ¿verdad? Por eso me preguntan. No, yo pregunté porque mi papá me dijo y quería saber si era verdad o no, porque igual yo tengo un compañero en el CEF y me dijo que dentro de poco va a tener presenciales, por eso. Es probable, sí, es probable, sí. O sea, si las condiciones se dan, volvemos a la facultad. Todos queremos volver a la facultad. Pero vieron que con esta cuestión no se sabe, porque acá en el caso particular del Chaco se está avanzando